Bueno, entonces el tema que vamos a retomar en estos 15 minutos tiene que ver con el trastorno de conducta, que lo conocemos como el trastorno disocial de la conducta, porque este es un trastorno que se presenta en los adolescentes y el objetivo es poder mirar las diferencias que existen entre ciertas síntomas que tienen que ver con la teoría de la mente y la empatía, específicamente en las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Sabemos que la prevalencia del trastorno disocial de la conducta es muchísimo más alto en hombres, su presencia es mucho más alta en hombres que específicamente en las mujeres. Entonces, para que hablemos de teoría de la mente y de empatía, pues vamos a tener en cuenta ese aspecto que es fundamental que tiene y que denominamos la cognición social. Cuando hablamos nosotros sobre cognición social, es todo aquello que puede estar, que va a estar implícito para que podamos desarrollar unas adecuadas relaciones interpersonales. Y para ello, pues vamos a tener en cuenta que este es uno de los aspectos que hoy está adicionado en el DSM, que es el Manual Estadístico para el Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en relación a lo que fue el diagnóstico del año 94, de ese manual que es del año 94. La diferencia tiene que ver con estas relaciones que se establecen a nivel interpersonal, específicamente lo que ya nosotros hoy denominamos teoría de la mente. Entonces, este es específicamente como la diferenciación con respecto al diagnóstico anterior. Nosotros tenemos entonces varias dimensiones de la cognición social. Dentro de esas dimensiones tenemos un primer aspecto que es el emocional, que es la capacidad de reconocer las emociones, el afecto y el estado de ánimo en los demás y que podamos nosotros hacer unas inferencias de las emociones en las otras personas y en uno mismo. Y ahí es la cognición social en esa dimensión emocional. Desde la percepción social tiene que ver es con la interpretación de los indicadores sociales de las otras personas y cómo nosotros podemos anticiparnos y podemos juzgar a los demás tanto por sus características físicas o por sus características sociales, que tengamos esa capacidad de poder inferir específicamente ese actuar a nivel social. Tenemos ese conocimiento social, que es que logremos nosotros comprender esos roles sociales que en un momento determinado cada uno pueda estar ejerciendo y que logremos igualmente entender las reglas de conducta de acuerdo a los lugares y a las situaciones en particulares en las cuales podamos estar. Y por último, cuando hablamos de cognición social, tenemos lo que denominamos teoría de la mente, que es la que nos permite a nosotros inferir las intenciones y las creencias de los demás para poder explicar y predecir las conductas. Entonces, cuando hablamos de cognición social, específicamente tenemos en cuenta todas estas dimensiones que van a depender fuertemente de todo lo que tiene que ver con las áreas anteriores del cerebro, que la denominamos la corteza prefrontal. Y específicamente hablamos de la teoría de la mente y de la empatía como esa capacidad que nosotros podamos tener de inferir las emociones y de ponernos en las situaciones de los demás. Cuando hablamos entonces de la empatía igualmente tiene dos dimensiones, una cognitiva y otra afectiva. Si hablamos desde la cognitiva, es esa toma de perspectiva, desde la razón nosotros podemos poner en el lugar del otro, y desde lo afectivo, que realmente nosotros logremos engancharnos y tener una preocupación que la denominamos empática por el otro, y que en ese momento que logramos comprender la situación del otro, pues en nosotros pueda o no producir un malestar en caso de que esa sea como la emoción que se pueda allí generar. Si nosotros tenemos claro estos aspectos, estas dimensiones de la cognición social, en caso de que encontremos alguna alteración en alguna de esas dimensiones, uno puede pensar que algo pudiese presentarse en las personas, y si vamos a hacer o a tener en cuenta a los jóvenes, adolescentes con trastorno de conducta disocial, pues es altamente probable que la alteración de alguna de estas dimensiones pueda ser la que explique su presencia. Entonces, cuando hablamos y lo vamos a relacionar con el trastorno disocial de la conducta, pues ya todos sabemos que es un trastorno que aparece desde la infancia y la adolescencia. En la adultez ya no se denomina trastorno disocial
de la conducta, sino que lo denominaríamos un trastorno de la personalidad antisocial, pero todo el trabajo se ha hecho es con adolescentes y se encuentra en el grupo de los trastornos de conducta perturbadora, junto con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el negativismo desafiante. ¿Qué tenemos en el trastorno disocial de la conducta? Que hay un rasgo fundamental que es un patrón de comportamiento que se vuelve persistente, en el que se violan los derechos básicos de los otros o se violan importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Es decir, el adolescente con el trastorno disocial de la conducta tiene una gran dificultad para poder hacer o para poder respetar las normas que la sociedad allí tiene, y lo mismo para él poder hacer un análisis y una interpretación de las emociones que puedan generar en los demás. Por lo general implica entonces la participación de manera consciente por parte del niño o el adolescente en actos que involucran un conflicto con la normativa social o con los códigos de convivencia que están implícitos en las relaciones en sociedad. En otras palabras, podemos considerar que el trastorno disocial de la conducta tiene un alto componente de alteración de teoría de lo que ya conocimos como teoría de la mente. ¿Qué vamos a encontrar? Como dos grandes aspectos en el trastorno disocial que tienen que ver con la agresión, una agresión más de tipo verbal y otra agresión no verbal, que es el daño más a la propiedad privada, o sea, no es el daño a las personas. Entonces, dentro de los comportamientos agresivos vamos a encontrar que se inician las peleas, que se portan armas, tienen unas conductas de crueldad con los animales o con otras personas, pueden hacer robos con violencia, violaciones o incluso homicidios. Y tenemos este otro tipo de conductas que las consideramos unas conductas no agresivas, donde no hay un daño a las personas, que tienen que ver con la ocasión de incendios, romper vidrios, hacer actividades vandálicas, bien sea en la escuela, hacer un daño a la propiedad pública o privada en general, mienten, falsifican y no tienen pues como ningún control sobre eso, pueden romper las normas y pueden romper los compromisos y hacer robos, pero sin hacer el daño que lo haría en los comportamientos agresivos. También tienen violación de las normas escolares y familiares, se vuelan de las clases, hay un ausentismo laboral cuando ya están mayores y puede haber una ingesta de alcohol y de drogas. Entonces podemos encontrar dos patrones de comportamiento que son los que en particular vamos a ver las diferencias entre unos y otros, hombres y mujeres adolescentes. Tenemos entonces que en los adolescentes encontramos unos déficits neuropsicológicos, encontramos con ellos unas alteraciones de los lóbulos frontales, una pobre planeación conductual, alteraciones en el procesamiento emocional, y son varios los autores que a través de los diversos estudios pues apoyan esta información que aquí les presento. Consideran que en el trastorno disocial de la conducta hay algo fundamental, y es que ellos tienen usualmente un bajo coeficiente intelectual y que ese bajo coeficiente intelectual obedece a una baja competencia verbal. Tienen déficit en el procesamiento emocional y tienen una baja sensibilidad social en sus interacciones y en las conductas hacia otras personas, que llevan entonces a que cometan los actos sin que se generen en ellos ningún otro sentimiento, ninguna otra emoción de culpa o de arrepentimiento por aquello que se pudo haber hecho en el momento. Nosotros trabajamos con 51 adolescentes infractores, 28 hombres y 23 mujeres en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. Se hizo una investigación de enfoque empírico-analítico, fue un diseño no experimental, simplemente ya fuimos a las instituciones donde allí encontrábamos estos adolescentes y le hicimos pues el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta, y el nivel de la investigación fue descriptivo correlacional. Queríamos entonces identificar las diferencias en esas habilidades de teoría de la mente y empatía en una muestra de adolescentes como tal.
le aplicamos los instrumentos correspondientes pues a esto que queríamos nosotros evaluar y específicamente qué empezamos a encontrar. Tenemos aquí la diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos que hay diferencias entre ellos y ellas específicamente en las conductas disociales, en el test de la mirada, en el test de metida de patas y en la toma de perspectiva. Allí encontramos diferencias entre los hombres y las mujeres. Son como los aspectos fundamentales que hallamos en la investigación. Y cuando hicimos el análisis de correlación para saber qué era lo que se podía asociar, encontramos que las conductas disociales se correlacionan específicamente con el test de la mirada, el test de metida de patas, la toma de perspectiva, las conductas disociales. Y se asocia también fuertemente lo que es la fantasía con la preocupación empática. Entonces, eso nos lleva a nosotros a considerar que entre los hombres y las mujeres con diagnóstico de trastorno disocial de la conducta, si bien entre todos, en unos y otros, vamos a tener alteraciones a este nivel, la manera como se pueda presentar van a ser distintas. Y en caso de encontrar esas diferencias, pues por supuesto los procesos de intervención, incluso los mismos procesos de prevención y promoción a la salud que podemos hacer previamente, pues deben de tener diferencias específicas. Entonces vamos a encontrar que el trastorno disocial de la conducta tiene deficiencias específicamente en esas habilidades de lectura de los estados emocionales en los otros. Hay una mala lectura de la emoción de otras personas. Tenemos dificultades en que logren ellos una sensibilidad social para identificar como esas claves o esas pistas que se asocian a las interacciones cotidianas. En la capacidad de toma, la perspectiva de los demás, allí encontramos estas dificultades y por supuesto entonces que encontramos diferencias entre hombres y mujeres. Con las mujeres, entre ellos, ya entre los hombres y las mujeres, pues las mujeres tienen un mejor desempeño en estas habilidades, es mucho mejor su desempeño que los hombres, pero aún así sabemos que tienen un deterioro de estas habilidades y para las mujeres entonces encontramos una mayor agresión relacional, mientras que para los hombres, es decir, aquellas agresiones que no son de agresión física, y en los hombres específicamente lo que sí se encuentra es una mayor agresión física. Para ambos tener esa dificultad pues lleva entonces a que ya posteriormente pues estemos pensando en esos procesos de intervención teniendo en cuenta estas características particulares de teoría de la mente, de la cognición social, de la empatía, que es la que nos puede explicar la presencia del trastorno disocial de la conducta por el no reconocimiento o interpretación de las emociones en los demás. La importancia de la investigación la tenemos que cuando trabajamos con el trastorno disocial de la conducta, por la prevalencia, pues para nosotros en general al desarrollar las investigaciones, pues va a ser mucho más fácil trabajar con hombres, por su mayor prevalencia es más fácil encontrarlos que trabajar con las mujeres. Y aquí ya lo que queremos es trabajar tanto con los hombres y las mujeres y poder tener en cuenta estos aspectos que nos permitan de alguna manera tenerlos claros en los momentos de hacer o de iniciar los procesos de intervención. Eso es lo que les tenía para presentarles en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado con la primera. Pasamos ahora a la siguiente comunicación titulada a los adolescentes como participantes en el proceso de desarrollo integral de las personas con discapacidad a través del aprendizaje por servicio. Lo van a hacer Marcelo Vieira y Mireia Noguera, que vienen del Centro de Acogida de Menores La Salle, Amigó, de la Fundación Amigó en Paterna, Valencia. ¿Vais a sentar? ¿Vais a estar de pie? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Bien aquí? ¿Cámara? Perfecto. Bueno, antes de nada, ya hemos superado el ecuador del Congreso y nosotros con esta pequeña comunicación queremos trasladar un poco y queremos compartir con vosotros cómo hemos enfocado un proyecto que queremos que
que es muy interesante trabajar con los chavales, sobre todo para fomentar ese desarrollo integral que intentamos por todos nuestros medios transmitir o trabajar con los menores atendidos. Antes de nada, si me lo permitís, bueno, pertenecemos a un centro de acogida que se llama La Salle Amigó, que pertenece a la Fundación Amigó, y estamos situados en la localidad de Paterna, Valencia. Atendemos a 10 menores, de los cuales 6 son chicos y 4 chicas. Y bueno, consideraría que la administración pública allí dicen que son menores con problemas conductuales, ¿no? Están diagnosticados con diferentes problemáticas, chavales pues que han pasado por situaciones muy complicadas en su vida y cuando una vez llegan allí a estar con nosotros, abril 2014 inauguramos el proyecto, somos unos cachorritos de momento, estamos creciendo poco a poco, pues pensamos, ¿qué podríamos ofrecerles a ellos, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestras herramientas que hemos comentado desde un principio para que ellos, sobre todo, consigan volver a su casa, ¿no? Ese objetivo de retorno familiar. A partir de ahí, si me lo permitís, pues vamos a hacer un poquito la justificación. Y es que dentro de nuestra pedagogía amigoniana, que hemos comentado, ¿no? Que los compañeros pues ya han dado 4 pinceladas respecto a expertos en la ciencia del corazón, respecto a nuestra misión, nuestras estrategias y acciones educativas, respecto a aquella intervención individualizada, es decir, qué es lo que necesitan los chavales, cómo tenemos que intervenir con cada uno de ellos sabiendo pues sus puntos fuertes, sus puntos débiles, aquello que han superado y aquello que les falta por superar. Pues el equipo educativo pensó en aquel entonces que debíamos ofrecerles nuevas oportunidades para que realmente existiera una inclusión social, ¿no? Esa inclusión social, pues muchas veces en los centros de protección tenemos esas pequeñas limitaciones de hacer actividades por nuestra cuenta, ¿no? Van a un recurso exterior, ¿correcto? Y después pues hacemos deporte, hacemos repaso escolar, hacemos diferentes actividades en las cuales pues claro, está muy bien el sentimiento de pertenencia, pero realmente existe pues una vida paralela de lo que es la realidad. No sé si me entendéis. ¿Sí? Compartís, ¿no? Muy bien. A partir de ahí eran chavales pues que tienen muchas carencias educativas, emocionales, afectivas y queríamos que ellos pasaran de ser sujetos pasivos, ¿no? Que reciben educación, que reciben ciertas herramientas, a que incluso ellos fueran partícipes y fueran sujetos activos. Es decir, participar en proyectos o actividades en los cuales ellos fueran los protagonistas, incluso que aportaran algo a la sociedad. Esto para nosotros es lo importante. Chavales que en principio tienen problemas conductuales y que sean capaces y que sean conscientes que tienen cualidades y que con esas cualidades tienen que explotarlas. Sean trabajando con personas con discapacidad, sea trabajando con animales, con lo que fuera. Entonces aquí es donde nace un poquito el aprendizaje por servicio, ¿vale? Dando 2 pinceladas a esta metodología, tenemos 2 autores más recientes, como puede ser Jet, de 2010, que nos dice talleres que transforma el proceso de intervención educativa con los menores. Esa transformación, esa social transformation, ¿no? Transformación social. Pero es que esto no se lo inventa Jet en el 2010. Y ni nosotros somos innovadores, disculpadme, no. Esto ya existe en América Latina en el año 98. En Texas existe ya por los años 90. Lo que hacemos son copiar modelos y adaptarlos a cada contexto, a cada realidad, ¿no? Por otra parte, encontramos a Folgueiras, Luna y Puig, que nos dice: el aprendizaje y servicio fomenta el aprendizaje mediante su participación activa en experiencias. Hablamos un poquito de integración versus inclusión, ¿no? Integración, estamos todos aquí integrados, estamos todos como un grupo. Inclusión es un poquito, estamos en el grupo, pero además aporto algo al grupo. Me siento como más autorrealizado. Hablando de autorrealización, todos conocemos ya la pirámide de Maslow, ¿no? Del 43, en el cual pues nos dice, ¿no? Cuando una persona se siente autorrealizada, consigue resolver ciertos problemas, consigue pues cierta moralidad y sobre todo consigue identificar y aceptar aquellas cosas que le pasan. Nosotros no decimos que con este programa o esta metodología vamos a conseguir que los chavales se sientan autorrealizados.
pero sí que es cierto que les estimula, les refuerza y se sienten un poquito mejor, ¿no? Antes de pasar a los objetivos, muy bien, está perfecto, Mireia, no te preocupes, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que con los chavales a veces lo que intentamos es que entiendan que son capaces de realizar cosas por sí solos. Por sí solos. Nosotros les podemos acompañar, les podemos guiar, les intentamos enseñar, pero es que son ellos los que tienen que aprender. Son ellos los que tienen que decidir en un momento dado si quiero ayudar a alguien o no quiero ayudar a alguien. Y Confucio, ya lo conocéis, hay una frase que dice, ¿lo vi? No, dijo, lo escuché y lo olvidé. Por otra parte dijo, lo vi y lo entendí. Y finalmente dijo, lo hice y lo aprendí. Entonces, nosotros nos quedamos con la parte de hacer, la parte de bueno, que ellos mismos sean capaces de superarse a sí mismos. Y a partir de ahí, pues nos planteamos estos objetivos. El primer objetivo general era aprender competencias y habilidades personales para trabajar la autonomía con personas con discapacidad intelectual. Vamos a trabajar mediante 2 talleres que a posteriori Mireia nos comentará, con personas que necesitan cierta autonomía. A partir de esos objetivos generales, lo siguiente que nos planteamos era fomentar esas relaciones interpersonales con estas personas con discapacidad, es decir, yo me incluyo en una actividad, pero no solo a lo mejor tutorizo o dirijo una actividad, sino que a posteriori existe una relación entre esos miembros de la actividad. Lo segundo y fundamental que creíamos nosotros era que los chavales fueran capaces de experimentar y vivenciar esta actividad como una experiencia suya, sobre todo algo voluntario. Y en este sentido, mañana tenemos el placer de Mónica, una de las chiquillas, que va a venir con nosotros a contarnos esa experiencia que realmente es lo que da sentido a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y por último y fundamental, ya incluso hilándolo con los valores de la pedagogía mingoniana, ¿qué les podemos ofrecer? Pues fomentar valores y habilidades sociales, que al fin y al cabo es lo que necesitábamos todas las personas, ¿no? Y ahí era la justificación un poquito del proyecto. Este proyecto, claro, empezamos el año pasado, 2014-2015, y como seguimos siendo unos cachorros, seguimos creciendo. Entonces, cada año vamos mejorando, intentamos mejorar en base a estas propias experiencias. Vale, yo me habéis... No, que ella quiere este. Prefiero aquí. A mí me vais a perdonar, yo no tengo tanto don en el micro como Marcelo, así que lo voy a hacer desde aquí, si no os importa. Bueno, como bien ha dicho Marcelo, empezamos el año pasado con este proyecto y, claro, somos un poco, en ese aspecto, novatos. Entonces, hay algunas cosas que sí que tenemos datos del año pasado y otros que, claro, estamos intentando mejorar el proyecto para que esto tenga una continuidad. Entonces, nada, como bien ha comentado Marcelo, es un proyecto que trabajamos la inclusión y para trabajar la inclusión necesitamos que participe más gente, no solo nosotros. Entonces, en este proyecto participa nosotros, Proyecto VERD, que es otro centro de menores, Centro Ocupacional Renaiser, que trabajan con personas con discapacidad, Fundación Asin Down, que trabajan también con personas con discapacidad, y la Universidad Católica, que no solamente cede las instalaciones, sino que además vienen los estudiantes y las personas voluntarias de allí para aprender de los chavales y estar con ellos. Claro, ¿cómo funciona el proyecto? Es una metodología, como bien ha dicho Marcelo, totalmente activa. Son ellos quienes llevan a cabo el proyecto. ¿Cómo? A través de una participación activa y cooperativa, porque este proyecto sobre todo lo que intenta es unir el compromiso social y aprendiendo de muchísimas competencias, como pueden ser los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Se lleva a cabo a través de dos talleres, un taller de cocina y otro de teatro. Ellos acuden los martes a taller de teatro y los lunes a taller de cocina. Pero ambos talleres tienen 3 partes fundamentales, que es la formación,
algo muy importante para nosotros, porque ahí es cuando trabajaremos con ellos las competencias y las habilidades sociales que luego ellos van a llevar a cabo a los chavales con discapacidad, personas discapacitadas. Claro, ¿qué pasa con esto? Que antes tiene que haber unas sesiones en las que nosotros trabajemos con ellos esos conocimientos. ¿Quién son esas personas? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Qué tienes que hacer con ellos? Entonces lo hacemos a través del desarrollo de la actividad, como bien he dicho, a través del teatro inclusivo, y ellos se preparan en la formación, se preparan las sesiones, se preparan las dinámicas, los juegos que van a trabajar con ellos, desde la relajación hasta llevar la parte del calentamiento, hasta llevar la parte principal, lo trabajan todo y son ellos quienes se enfrentan a trabajar con personas con discapacidad intelectual. Son ellos los que pasan de ser sujetos pasivos a sujetos activos. Entonces, claro, para ellos es hacerles sentirse útil y confiar en ellos, que es muy importante, porque muchas veces nos olvidamos y ellos se olvidan de que son personas útiles y de que nadie confía en ellos. Entonces, el teatro luego, al final de todos los 9 meses, hacen una obra teatral. Y luego está el teatro de cocina. El teatro de cocina tiene 3 partes. Una, nos juntamos todos los lunes. La primera parte es que se conozcan las personas con discapacidad y los menores. Y entonces realizan el menú que van a llevar al cabo cada 15 días. Y luego estamos con ellos. El lunes siguiente, los menores enseñan a las personas con discapacidad a cocinar, desde cómo pelar la patata, cómo cortar una cebolla, cómo poner en la sartén la carne. Entonces son ellos quienes se lo enseñan a esas personas. Y ya la tercera parte, y también compartimos, no solamente hacemos la cena, sino que también estamos con ellos y compartimos ese espacio de cenar juntos, de compartir experiencias, vivencias, de conocerse, que es la parte que ellos se integran. Y luego la tercera parte del programa es la que nosotros hacemos salidas con ellos. No está en la parte del teatro ni en la cocina, sino que salimos y hacemos salidas culturales. Muy importante para nosotros, y esto vino porque un menor sí que me dijo: yo Mireia, yo sí que en el teatro claro que trabajo y en la cocina claro que voy a trabajar con ellos, pero a mí a la calle no me saques con ellos, ¿eh? Y yo, pero Matías, ¿cómo eres capaz de decirme eso? Hombre, a mí me van a ver que a mí con un chaval con discapacidad no me va a ver nadie. Y le dije, bueno, Matías, vamos a probar, ¿vale? Nos fuimos la primera salida, fue en el Burger King, nos fuimos al Burger King, nos fuimos los chavales con discapacidad, los educadores y los menores del proyecto, se fueron y nada, compartimos una experiencia en el Burger King. Luego le pregunté, le dije, bueno, Matías, ¿qué tal el Burger King? Joder, Mireia, qué guay, perdonad por la palabra, dice, si llevan hasta el propio dinero, pagan ellos. Digo, claro, Matías, es que son personas como tú, es que ellos son personas como tú. Ya, es que me estoy dando cuenta que ellos son como nosotros también. Cogen el metro, Mireia, y pagan, ellos pagan. Digo, ya, Matías, me alegra que sin querer él estaba aprendiendo muchísimas cosas sin darse cuenta. Y es lo que realmente el proyecto hace, que ellos están aprendiendo sin darse cuenta y que ellos quieren ir ahí. Otra de las cosas que también ha sido una anécdota rápida también de Matías, me dijo, Mireia, conozco a este chaval, y le dije, Matías, salúdalo. Ah, no, yo no lo saludo. Sí, salúdalo. ¿A mí no me saludarías? Claro, pero tú eres diferente. Digo, ¿diferente por qué? Hombre, eres una persona con discapacidad. Le dije, no, Matías, ves y salúdalo. Fue a saludarlo, nada, muy bien, y luego le dije, Matías, ¿por qué no querías saludarlo? Y me dijo, es que es de mi pueblo. Y yo me reía de él. Yo le he llegado a pegar. Y le digo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo él ha respondido? Y me dice, me siento mal, Mireia, no me ha tenido en ningún momento rencor. Al mes siguiente, era justamente vacaciones de Pascua, le pregunté y le dije, bueno, Matías, ¿qué tal? Y me dice, ¿sabes qué, Mireia? He estado en el pueblo con el chico este que te dije la persona con discapacidad. Estuve en el pueblo, en la plaza del pueblo, me pasé 1h30, se me pasó el tiempo volando. Estuve ahí y no tuve vergüenza. Y mis amigos no entendían cómo podía yo estar con él, cuando ya había sido la persona que me había burlado de él junto con mis amigos. Y estuve con él 1h30 y me dio igual la vergüenza.
me daba igual el resto del mundo porque yo me lo estaba pasando bien. Y yo dije, Matías, eso es lo importante de esto. Nada, sí que ahora ya dejamos ya las herramientas de evaluación. Este año nos hemos puesto un poquito más en serio con ellas porque vimos que el proyecto era muy importante, pero nos faltaba darle una vuelta. Entonces, este año lo que hemos hecho es evaluar diferente. Ahora sí que evaluamos un poco más de seguido, ya no solo en la observación y en lo que ellos te cuenten, sino ya también más escrito y las experiencias, que también son muy buenas, y lo que ellos se llevan. Entonces, hacemos una evaluación inicial, que es lo que ellos conocen, los conocimientos que ellos tienen inicial y los estereotipos que tienen y la experiencia que han tenido con las personas con discapacidad. Esa elaboración inicial se la pasamos el primer día, que ellos firman para entrar y formar parte del proyecto, y luego tenemos la mensual, que es en la que ellos hacen la reflexión de todo ese mes, de lo que han trabajado en los talleres y también sobre todo el grado de satisfacción, cómo están ellos allí. Y luego la trimestral. Sí, nada, pues básicamente hemos aportado esta herramienta porque creemos que es una herramienta que además nos aporta muchos resultados. Hemos pensado hacer un estudio longitudinal en un curso académico en el cual pasamos esta herramienta como pre y a posteriori como post, en los cuales tanto voluntarios como profesionales como educadores en prácticas hacen una observación directa de los muchachos con los cuales estamos trabajando y vemos esa evolución en cuanto a inclusión, en cuanto a relación con las personas con discapacidad, en cuanto a motivación, que es muy importante para nosotros si hay una motivación externa o interna. Entonces, estos son un poquito los parámetros que queremos medir, que queremos evaluar, ¿vale? Para saber hasta qué punto pues, existe una evolución o no a través de este proyecto concreto. Básicamente, para finalizar, las conclusiones son que es un proyecto que ahora a nivel nacional, una metodología se está llevando muy a cabo, que entendemos que esta metodología se puede adaptar a muchos contextos, a muchos centros y bueno, y queríamos compartirla con vosotros porque ojalá día de mañana podamos tener ese contacto de compartir esta experiencia y bueno, y que sigamos creciendo y no ser unos cachorritos. ¿Vale? Muchas gracias. Agradecerles la ponencia. Antes a Isabel no le he agradecido. La siguiente comunicación es a cargo de Idoia Urruchua. ¿He dicho bien? ¿Vale? En el alfabetismo social y emocional de la sociedad contemporánea. Ella viene del hogar Zabalondo Echea de la Fundación Amigo en Munguía, Vizcaya. Todo tuyo. Yo te voy diciendo el tiempo que te va quedando. Vale, ¿te parece? Yo te hago así, ¿me pasas? ¿Sí? Perfecto. Venga, pues vamos. ¿Ya? ¿El micro me llega aquí bien? Sí. ¿Sí? Te acercas bien un poquito más Igual a la está mesa, mejor. los dos. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Igual el título de entrada resulta un poco impactante, ¿no? Porque quizás es desde un tono un poco negativo, ¿no? Si quieres ver. Voy a hacer en principio marcar los tres objetivos de los que parte un poco esta comunicación. ¿Sí? Los objetivos de los que marca un poco esta comunicación. En primer lugar, bueno, pues analizaríamos un poco a nivel social cómo influye la sociedad en los comportamientos de las personas, ¿no? Un segundo momento sería identificar cuáles son las competencias socioemocionales que nos den un poco el establecimiento de una relación sana y un aporte final que sería pues como una propuesta, una guía en el que poder aportar un instrumento de evaluación que nos sirva para evaluar la intervención socioeducativa, ¿no? ¿Estáis escuchando bien ahí atrás? Igual no sé. Sí, ¿Sí? Okay. Si no me pongo más cerca, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Como justificación de entrada quiero hacer un resumen de lo que es la sociedad
actualmente. Yo creo que ya se ha dicho durante estos 2 días de congreso muchas de las claves de las que pueden incidir unos y otros, ¿no? Para ver qué deficiencias nos está generando otro tipo de carencias. En principio, pues la sociedad tiene como base importante la cultura, la ideología y los valores. Estos 3 bloques pues, tomarían una parte protagonista en lo que es la construcción de la sociedad. Esta misma cultura es la que nos hace ser, pensar y sentir de una manera determinada, que de esta forma es como nos socializamos, ¿no? Nos marcan unos patrones, unas formas de comportamiento y a partir de ahí socializamos. Pues el contexto histórico, yo no sé, es una palabra ya que me queda ahí como la palabra del millón, esto de la velocidad del cambio, esto que te embriaga tanto que a veces te marea, ¿no? Porque creo que nos sobreexigen adaptarte permanentemente pues, a distintas cosas que uno pues, en un momento dado no está preparado, ¿no? No está preparado pues, porque te genera inseguridad, porque te genera incertidumbres, porque te genera miedos. Y eso, pues en cierta manera, a veces pues, paraliza, ¿no? Más que proponer un desarrollo, paraliza. He recogido de Jesús Aribia ayer, una cuestión que me parece súper importante, que dice que cómo podemos conocer al otro si ni siquiera somos capaces de escucharnos. Y esto me viene bien para decir, ¿no? Pues que la comunicación hoy día es tan rápida, tan inmediata, incluso tan fría, ¿no? Pues que vamos perdiendo un poco ese calor del sentir de una mirada, del calor de un abrazo, por ejemplo, o del apoyo de una sonrisa, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte la tecnología está muy bien, es una manera muy fácil, ¿no? De comunicarte de una manera muy inmediata, pero yo creo que resta un poco esta profundidad de las relaciones. Un segundo, el tema este que se habla tanto de la felicidad, del estar satisfecho, de ser una persona plena, yo creo que nos estamos confundiendo pues, a la hora de buscarla, ¿no? Se ha hablado también, ¿no? Pues que el consumismo también es una forma de aplacar un poco esas necesidades, esa forma de construirte a nivel personal, ese prestigio, ese rol, ¿no? Que a cada uno le da ciertas cosas materiales, pero sigo insistiendo que nos estamos confundiendo. Yo ya, no sé, voy escuchando y leyendo en distintos autores cómo se está denominando a la sociedad, ¿no? Una sociedad de dependencias. Dependemos de las redes, dependemos de los fármacos, dependemos de la imagen. Y todos esos constructos, o sea, más que hacernos sentirnos satisfechos, nos crea una insatisfacción que nos bloquea. O sea, para sentirte bien tienes que medicarte porque es que el dolor no se soporta. Para sentirte a gusto con tu persona tienes que estar hiper delgado, hiper joven, ¿no? Entonces, hay veces que esto condiciona tanto que, bueno, pues redunda también en insatisfacción, en contraposición de lo que buscamos, que es felicidad. Sí. Vale. ¿Por qué? Ay, perdón, me he pasado de esto. Estoy todo el rato ahí. Incido en que lo material y lo superfluo, ¿no? Está tan arraigado en el pensamiento colectivo que estamos perdiendo un poco el sentido de la afectividad, ¿no? Y de la emoción. Yo, no sé, es algo ya igual más personal, ¿no? El por qué he puesto este título. No solo porque sea educadora, porque trabajemos con gente que tiene problemas, porque vemos que tienen un montón de carencias, sino porque a nivel social, en contextos pues, más de familiares o contextos de amistades, veo cada vez más la dificultad que tenemos, ¿no? Para conectar con nuestras propias emociones. O sea, ya no solo para conectar con ellas o para reconocerlas, sino para poder afrontarlas.
claro, esto tiene su rasero, ¿no? Si no eres capaz de hacerlo contigo mismo, lógicamente no vas a poder abordar pues las emociones de los demás. Y a esto, ¿no? Pues yo no es que lo denomine yo porque me he inventado la palabra, esto está inventado, sino porque me parece una manera muy gráfica de decir esto que yo vengo pensando últimamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo definiríamos el analfabetismo emocional? Pues bueno, pues esa dificultad, ¿no? Pues para manejarse en el área emocional y que redunda pues, en conflictos relacionales con las personas, pues a nivel familiar, a nivel social, pues los chavales a nivel escolar. Sí. ¿Podemos decir que esto tiene solución? Pues bueno, podemos dar unas claves, ¿no? Cómo invertir esa dinámica de analfabetismo socioemocional y bueno, pues ver qué persona podemos decir que es competente social y emocionalmente. Un poco para poner la mirada en procesos de cambio. Bueno, pues una persona competente, pues podemos decir, pues aquella que tiene un trato accesible, cercano, fácil, que conversa con fluidez, que afronta los retos y los problemas, que es capaz de expresar sus puntos de vista sin sentirse pues, que está dañando a otro, que es capaz de decir no y además aportar argumentos suficientes, ¿no? sin molestar, que tolera la frustración, que se valora positivamente y sobre todo que es respetuoso con los demás. Para mí una cosa muy importante de cara al aprendizaje de competencias, yo, bueno, pues no es que lo crea, es que es así, ¿no? Somos seres sociales y como seres sociales que somos, la competencia solo se aprende en la interacción del tú a tú. Pongo dos autores que me parecen, bueno, pues importantes, ¿no? De base yo creo que ya desde 1990, ¿no? Salovey y Meyer aportaron este concepto que es la inteligencia emocional, pues un poco para decir pues esa capacidad que tienen las personas para saber reconocer sus emociones y las de los demás y poder tomar en la acción parte para que esto sea un facilitador de la relación en vez de una dificultad. Sí, puedes pasar. Vale. Bueno, no he citado a Goleman, que sería otro de los autores ahí relevantes. No porque, bueno, no por nada, vaya, en fin, él con su bestseller, ¿no? Ya dio suficiente caché como para decir que la inteligencia emocional es importante y que con ello él incidía en que es uno de los factores importantes de éxito personal y profesional. Y que incluso gran parte del éxito personal y social no tiene tanto que ver con el coeficiente intelectual, sino con el aspecto emocional. Bueno, ahora quiero poner así como ejemplo un programa en aprendizaje social y emocional. Viene directamente de Estados Unidos, bueno, surge en la Universidad de Yale. Es un programa que empezaron a construir a partir de las dificultades que había en primaria y en secundaria en los colegios de Estados Unidos. Uno de los cofundadores fue Goleman, en concreto, pero también una autora que estoy leyendo de ella y me gusta, que es Linda Lantieri, que en concreto bueno, pues es experta internacional en trabajar la inteligencia emocional. Entonces, recogí este ejemplo de programa porque me parece muy bueno de entrada, o sea, no nos va a dar tiempo a explicar, pero bueno, como cosas así muy claves, se recogía como 5 aspectos a poder desarrollar para ser competente a nivel social y emocional, y podrían ser la autoconciencia, pues ese saber reconocer las emociones para poder interpretarlas y regularlas, ese autocontrol para mantenerte en los momentos de crisis, para soportar la frustración, pero para darle también un sentido a la expresión de las emociones de una manera adecuada, ¿no? O regulada. Una conciencia social,
que sería un poco reconocer en el otro que también tiene sus puntos de vista, sus expectativas y sus emociones y poder aceptarlas dentro de un acuerdo mutuo. Un cuarto apartado sería las habilidades de relación, sobre todo pues, en los aspectos que tienen que ver con la cooperación o con el trabajo en equipo y con el prevenir, gestionar y sobre todo dar salida a lo que son los conflictos. Y una última parte sería la toma de decisiones, que bueno, pues debiera ser pues, una toma de decisiones ética, no solo para mí, pero también para el otro. Vale, sí, no me voy a extender más porque no. Vale. Bueno, pues la propuesta que quería haceros, yo recogí un instrumento de evaluación en competencia social y emocional. Recoge muchos apartados, incluso lo laboral, pero bueno, quizás yo lo he recogido adaptándolo un poco pues, al perfil que tenemos nosotros de adolescente y bueno, pues incidiendo en cosas que para mí yo consideraba relevantes. Es un instrumento que abarca la evaluación en el área cognitiva, en el área instrumental, en el relacional y en el emocional, y bueno, y a nivel transversal, pues todas las que podamos aportar, ¿no? Pues la iniciativa, la responsabilidad, la autonomía. Bueno, luego os voy a poner un poco la diapositiva para que veáis un poco el ejemplo, porque no voy a extender tampoco en esto. Entonces, la idea sería poder aportar esta herramienta, pues bueno, una vez que el chaval ingresa en el hogar, poder hacer una revisión, ¿no? Una primera toma de contacto en qué punto está a nivel social y emocional, qué posibles necesidades puede tener, pero no incidiendo simplemente en la carencia o en el déficit, sino mirando un poco más allá y rescatando las fortalezas. Y esto me viene bien porque ayer, por ejemplo, Albert Sessé comentaba de la pedagogía amigoniana, que es una pedagogía constructivista, ¿no? Entonces, no podemos buscar el cambio y el desarrollo sin tener en cuenta las habilidades que uno tiene y los recursos. Y bueno, pues nada, si queréis os aporto un poco la herramienta para que ojeéis y bueno, pues me parece una guía que puede ser utilizable y si no lo es, pues bueno, pues oye, ahí queda, ¿no? Sí, es que lo tengo en... Sí, lo tengo un anexo, sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada. El escritorio. Mira, este es. Bueno, pues veis, tiene una serie de apartados y unos indicadores a evaluar. Con los resultados de la evaluación pues se podría hacer una media para sacar pues bueno, ya la puntuación X para determinar en qué punto estamos. ¿Es competente? ¿No es competente? Vale, pues vamos a incidir en este aspecto o aquí no, sino en el otro. O vamos a reforzar esta fortaleza porque le va a venir muy bien para otra área en la que tenga más dificultad. Entonces, una vez que evaluamos y sacamos ya las necesidades, ¿puedes bajar un poquitín? Sí. Es que se va a ver en pequeño. Bueno, eso está muy chiquitín. Anotaríamos en los aspectos de mejora las necesidades y un poco pues dando también una visión de qué podemos hacer y en las fortalezas, si esas fortalezas nos pueden ayudar a abordar también la necesidad de fondo, ¿no? Luego habría una tabla en la que... Sí, un poquito más. Ahí es suficiente, sí. Hay una tabla en la que, bueno, pues están distintos ítems, ¿no? Nos marcaríamos unos objetivos específicos, qué acciones, estrategias vamos a tomar partido para llevarlo a cabo, la temporalidad, importante, qué recursos o personas implicadas van a estar dentro de la evaluación, y los resultados o evidencias, si es que en el tiempo en que nos hemos marcado y con esas estrategias hemos conseguido el objetivo o no. Entonces, bueno, pues sería una manera de ver o situarnos en qué punto estamos con el chaval. Sí, puedes cerrar si quieres, es simplemente el ejemplo, sí. Eso es. Sí, hacemos las conclusiones y ya está.
con ese... Es muy simple. Sí, sí. Sí, ahí ya hacemos las conclusiones. Bueno, pues cosa quizás muy evidente, muy simple, pero que al final es difícil, ¿no? Yo sigo pensando que hay que potenciar mucho más la calidad humana, que los recursos y lo material está muy bien, nos pueden facilitar las cosas, pero nos restan espontaneidad. Dejar de ser víctimas pasivas y asumir un rol activo de transformación. No podemos mantenernos en la queja de esto nos va mal, la sociedad nos agobia, la situación nos va fatal, sino que, bueno, ¿qué podemos hacer a partir de aquí si esto va tan mal, ¿no? Recuperar valores humanos, yo creo que esto, vamos, la pedagogía amigoniana lo tiene muy claro, ¿no? Recuperar la paciencia, la sensibilidad en el trato, la humildad, la aceptación, el perdón y la honestidad. Y en buscar una vida con sentido, me hace gracia porque esto suena así como muy etéreo, ¿no? Muy así, pero me gustó ayer lo que dijo José Ángel Hostado, ¿no? Cuando decía que si uno no es capaz de querer la humanidad, ¿no? Y de mirar las cosas desde la utopía, pues que mejor que se dedique a otra cosa. Y bueno, y aquí cierro. Muchas gracias, Idoia. Os tengo que transmitir una mala noticia. No hay tiempo para las preguntas. Entonces, además yo también me tengo que ir, me toca ir a moderar otra sala, tengo que hacer ponencia en la misma sala. Entonces, pues yo creo que igual la mejor oportunidad nos queda mañana a la mañana, si les queréis preguntar algo a ellos. ¿De acuerdo? Ahora, pero yo os dejo. ¿Ok? Un placer. Gracias.